Señores, vamos a empezar. Qué feroz campaña. Ayer lo entrevistamos al presidente de la Nación en C5N. Es la única palabra oficial del presidente, salvando el comunicado que firmaron 14 gobernadores. Les cuento que ya son 18 gobernadores los que están apoyando la gestión del gobierno, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que decir? Para mí lo más importante. Bueno, se desató una campaña completamente mentirosa diciendo que el gobierno no acata el fallo de la Corte. Y yo les aseguro, porque lo entrevisté yo y no habló en otro lado Alberto Fernández, además hablé en privado con él y hablé después públicamente. Muy politizado. De ninguna manera el gobierno dijo en ningún lado que no acata el fallo. ¿Criticó el fallo? Sí. ¿Tiene derecho a criticar el fallo? Por supuesto. Ahora, ¿me van a decir que Macri no criticó fallos de la Corte? ¿Me van a decir que Larreta no criticó fallos de la Ciudad de Buenos Aires? Por supuesto que sí. Todo el tiempo. Y tengo audios que lo prueban, que los vamos a pasar en un rato. Entonces, la primera cosa que hay que decir es mentira que el gobierno haya dicho no voy a acatar el fallo. Y voy a decir, pero ¿cómo puede ser mentira si lo dicen todos? Bueno, todos mienten. Todos mienten. Miente Clarín, miente La Nación, miente Infobae, mintió Horacio Rodríguez Larreta, yo lo tengo que decir, porque de verdad, lo de Larreta diciendo que esto era un quiebre del orden constitucional, yo nunca he visto una exageración semejante. ¿Saben por qué? Porque ¿qué es lo que dijo? Sí dijo Alberto que iba a hacer. Me lo dijo a mí, al aire, en C5N, y está en todos lados, en todas las redes, se viralizó, y lo puede comprobar cualquiera. ¿Qué dijo? Dijo, voy a recurrir al fallo. ¿Y el fallo puede ser recurrido? Por supuesto que puede ser recurrido. Después están las opiniones, los constitucionalistas, sí, este recurso hay que dárselo, no hay que dárselo, está bien, está mal. Tienen toda la libertad del mundo de opinar sobre una cuestión jurídica, es recontraopinable, ¿saben? Mitad de dicen, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra dice otra, entonces está perfecto que ellos opinen lo que quieran. Lo que no se puede decir, porque ya no es opinión, sino que es faltar a la verdad, es que el gobierno no va a acatar el fallo. Si vos recurrís un fallo, estás dentro del sistema. Estás absolutamente dentro del sistema. ¿Cuál es el sistema? Es un conflicto judicial, un pleito judicial, donde se emite un fallo, la gente apela y demás. El hecho de que sea la Corte Suprema no quiere decir que no pueda haber un recurso, porque se llama el recurso in extremis. Es verdad que no está en la letra de la ley, pero está en la jurisprudencia. Con lo cual existe, se aplica, se utiliza y no tiene nada de malo intentarlo. Y además el presidente dice, voy a recusar. Ahí salieron varios burros y dijeron, ¿cómo vas a recusar a un juez que ya falló? Hay que recusar antes. Por supuesto, tienen razón. Lo que pasa es que no entendieron lo que va a hacer el presidente. El presidente dice, yo presento un recurso para que la Corte revea el mismo fallo que hizo la Corte. Síganme a ver si se entiende, digo. O sea, la Corte emitió un fallo, que no es un fallo definitivo, es una sentencia interlocutoria porque no es una sentencia final. Por eso es, establece una medida cautelar hasta tanto se llegue al fondo de la cuestión. Que no dijo nada del fondo de la cuestión la Corte. Entonces dice el presidente, presenta un recurso para que la Corte revea lo que hizo. En general los recursos no los analiza el mismo que los hizo, sino una instancia superior, claro. Pero acá no la hay, porque la Corte es la máxima autoridad porque actúa acá con competencia originaria. Entonces acá vos no tenés el doble conforme, no tenés dos tribunales que digan lo mismo. Entonces es un tema complejo desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿qué dice el presidente? Que sabe bastante de derecho, ¿no es cierto? Los mismos jueces no pueden opinar sobre lo que ellos mismos hicieron. Entonces, ¿yo qué hago? Los recuso a ellos. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema sea la que conteste, pero no ellos. Entonces vos me dirás, ellos son la Corte. No, la Corte es la institución Corte Suprema, y acá tenés a los supremos. Si los supremos están recusados, se buscan conjueces. Ya ha pasado en la Corte esto. Los conjueces son los presidentes de las cámaras federales de las provincias, que son convocados a fallar. Entonces el presidente dice, yo presento recurso, como no quiero que estos tipos que ya dijeron una cosa vuelvan a decir lo mismo, los recuso para que sea la Corte, pero con otra integración. Es la Corte de la Corte, porque en este caso
No, porque la Corte Suprema la tiene Corte es una sola. Su propia, no, ya te entendí, pero digo, para quien entienda. Los jueces son los que... integran la Corte, pero no son la Corte. Por eso, esos tres que fallaron, son la Corte Suprema. Claro. Pero a esos tres que fallaron, su propia Corte Suprema, que son compañeros en otras áreas, los van a terminar juzgando. No es su propia Corte Suprema. No, pero en este caso yo entendí, porque son miembros de la Corte Suprema que no actuaron en este caso. Es que tampoco son miembros, pero pasan a ser miembros cuando se necesita. Que son los representantes de la provincia que dijiste recién. Son en realidad también miembros de la justicia, son los presidentes de la Cámara Federal de cada provincia que vienen a integrar la Corte. Porque vos decís, ¿por qué no son la Corte? Y porque el día de mañana renuncian. Claro. Y la Corte va a seguir existiendo. Claro. Y ellos se van a la casa a arrancárselas. Sí, son miembros de la Corte. Son miembros de la Corte, claro. Pero no quiere decir que la Corte no pueda fallar con jueces. Porque eso pasa todo el tiempo. No todo el tiempo, pero pasa. Pero puede pasar. Esta es la estrategia jurídica. Claro. Les puede gustar, les puede no gustar. ¿Está bien o está mal? Bueno, bien, a Clarín o a La Nación. Es que yo digo, antes de entrar en si está bien o que sería una opinión mía, que no tiene por qué ser la mejor ni la única. Yo acepto que haya otros que digan, a mí me parece que ese recurso se lo tienen que rebotar. Bueno, se lo rebotarán. Pero lo que no se puede decir, porque es falso, es decir, no va a acatar el fallo. Claro, a mí me sorprendió, antes de ver la nota, yo había leído que el gobierno no iba a acatar el fallo, y me parecía una barbaridad que el gobierno, que es el ejemplo de todos, no respete el fallo. ¿Cuál es la operación? En vez de decir, el gobierno, recurre el fallo, es decir, lo cuestiona recusa, ¿no? legalmente y recusa, recurrir es recurrir el fallo, pero recusar es a los jueces. Hace las dos cosas. Y en vez de decir eso, dicen el gobierno no va a acatar. Otra cosa que dijo el presidente, que tal vez por ahí lo interpretan, es un fallo de cumplimiento imposible. Y eso no quiere decir tampoco desconocer el fallo. Claro. El presidente va a tener que demostrar, el gobierno, que no puede, no es que va a decir, esto es imposible, déjate joder, ¿viste? No, se presenta el Estado y dice, miren, yo no puedo cumplir con este fallo por esto. Claro. Dígame usted cómo lo tengo que cumplir. Tal cual. En todo caso, pero en ningún lado hay, tenés al delirante de Jonathan Viale diciendo, esta es una banda mafiosa que se quiere llevar por delante la democracia. Digo, sos un cachivache. Sos un cachivache, de verdad. Y después tenés a otros diciendo, se quiebra el orden constitucional, y es falso. Es falso. Yo voy a recordar un par de antecedentes para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos ya tenés el audio? Ahora voy a ir al audio. ¿Saben ustedes que el otro día le embargaron el sueldo a la ministra Soledad Acuña? ¿Se enteraron de eso? ¿Te enteraste de eso, Diego? No, ¿Sabes por qué? No. Porque hace 2 años que no cumple Soledad Acuña, el gobierno de la ciudad, con un fallo de la Suprema Corte de la Ciudad de Buenos Aires, que es más Rodríguez Larretiana que Rodríguez Larreta. Y aún así no le cumplen el fallo esa Corte. Entonces le embargaron el sueldo como castigo por no cumplir durante 2 años, la habían condenado a que tenía que dar información sobre las vacantes. Mira, una cosa más bien básica. Sobre las vacantes de los colegios. Y durante 2 años no cumplió nunca Soledad Acuña con ese fallo. Y le aplicaron esta multa, que es muy raro que se aplique una multa personal a un funcionario público. Es muy raro. Se hizo porque, no cumplen hace 2 años la Suprema Corte de la Ciudad. Yo le pregunto a Rodríguez Larreta, ¿eso no es quebrar el orden constitucional? Porque si en el caso de Alberto, ni siquiera no va a cumplir. Él dijo, voy a recurrir. Y que el día que quede firme, se verá, yo calculo que cumplirá. Pero él no dijo nunca, no voy a acatar, voy a desconocer. No dijo eso. No dice eso el comunicado, no lo dijo en la entrevista conmigo, no lo dio a entender tampoco. Entonces vemos cómo se arma una campaña feroz. Y yo no sé si el gobierno, y acá tengo mi duda, si el gobierno la está dejando correr, porque genera una confrontación que creo que el gobierno en algún lado quiere, pero está dejando correr una mentira también, ¿no? Yo creo que la entrevista que dio ayer conmigo Alberto Fernández es una de sus mejores entrevistas, que internamente me consta cayó muy bien en el kirchnerismo, todo lo que ha hecho el presidente. Está broquelado el Frente de Todos con respecto a este fallo, totalmente abroquelado y totalmente detrás de lo que ha hecho el presidente y los gobernadores.
Les recuerdo algo, hay 18 gobernadores acá detrás. Yo le pregunto a Rodríguez Larreta, ¿de verdad querés pelearte con 18 gobernadores? ¿Y querés ser presidente de la nación? ¿Saben cuántos de estos gobernadores van a seguir siendo gobernador el año que viene? La mayoría, maestro. La mayoría. Y digo, ¿de verdad querés pelearte con todo? Porque esta es una guerra de unitarios y federales, finalmente. El PRO es un partido unitario porque es en el único lugar donde gobierna. El PRO. No Juntos por el Cambio, el PRO. Entonces el PRO es unitarismo puro, es un baluarte unitario. Y este fallo, la Corte se convierte también en una institución que avala un gobierno, un Estado unitario completamente, donde la ciudad de Buenos Aires puede hacer cualquier cosa y las provincias no. Y todo se hace en detrimento de las provincias. Mirá cómo Rodríguez Larreta se quejaba de un fallo judicial. Y decime si no tiene algún parecido, que ojo, yo no digo que lo que vas a escuchar ahora de Larreta esté mal, ¿eh? Yo no digo que lo que hizo Larreta peleándose con el juez Gallardo no tiene derecho a hacerlo. Yo creo que sí tiene derecho a hacerlo. Pero no puede ser que Larreta tenga derecho, pero Alberto Fernández no. La vara tiene que ser igual para todos. A ver qué decía Larreta. Creo que solamente en la Argentina alguien puede tomar como una provocación el poner una valla. O sea, lo único que hace la policía es trabajar para hacer convivir ambos derechos, que es el derecho a la vida en paz social en la ciudad de Buenos Aires con el derecho a manifestarse. Yo estoy orgulloso, y lo repito, estoy orgulloso de la actuación de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y ayer vimos, una vez más, porque ya van varias de estas, como un juez que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que además no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta, de forma muy confusa, ordenarnos que liberemos la calle. O sea, nos ordena que no nos ocupemos más de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional y además es nuestra responsabilidad con todos los vecinos. Obviamente apelamos el fallo, vamos a recusar al juez, porque nadie nos puede obligar a eludir nuestras obligaciones. Es lo mismo que dice Alberto Fernández. Voy a apelar y a recusar, porque no puedo dejar de cumplir ni la ley de presupuesto ni la ley del 2020, que el fallo de la Corte no declara inconstitucional, no declara nula y demás. Exactamente lo mismo. Pero según Rodríguez Larreta, Alberto al hacerlo quiebra el orden constitucional, y según Larreta, cuando él lo hace está bien. Yo voy a decir algo, está bien los dos. Los dos están bien. ¿Tiene derecho Larreta a recusarlo al juez Gallardo por el tema de las vallas, de lo de Cristina y demás? Por supuesto que tenía derecho. ¿Tiene derecho Alberto Fernández a recusar a los miembros de la Corte y presentar este recurso? Pero por supuesto que sí. ¿Alguno de los dos quiebra el orden constitucional? Ninguno de los dos. Y además hay toda una jurisprudencia ya establecida sobre que los fallos contra el Estado puede desobedecerlos sin que eso plantee el delito de desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando son las cuentas públicas es muy complejo para el gobierno tomar determinadas medidas. Por ejemplo, hay un montón de fallos de la Corte que nunca se cumplieron o que tardaron mucho en cumplirse. Por ejemplo, fallos en cuanto al 82% móvil. Fallos que implicaban erogaciones de dinero tan grandes que, bueno, el fallo estaba, pero el Estado se tomaba su tiempo para poder cumplir ese fallo, porque son fallos realmente muy complejos. Este fallo, yo no digo que si el día de mañana el fondo de la cuestión sale en contra del gobierno, y bueno, por ahí dice, ¿sabes qué? Cuando hagamos el presupuesto 2024, a fin del año que viene, cuando hagamos el presupuesto 2024, ahí te metemos la guita. Y te la vamos pagando en cómodas cuotas. Porque tampoco la Corte puede establecer cómo se paga esto, porque la Corte no tiene la obligación de administrar un país. Entonces, no es que te dicen, paga acá, y como dice Patricia Bullrich, mande la plata allá a Bataki porque si no la metemos presa. Es un chiste eso. Entonces, no se coman la campaña ridícula de el gobierno está rompiendo la Constitución y violando todo. Es mentira. El gobierno dice voy a continuar con el conflicto judicial, porque para mí tengo recursos, para mí tengo una instancia más todavía, y los otros dicen no tenés ninguna instancia. Bueno, fenómeno. Lo decidirá entonces en todo caso la Corte cuando le presenten el recurso y contestará a la Corte. Vamos de a poco. Ahora que el fallo es de difícil cumplimiento, bueno, también tiene la obligación el presidente de avisar. Y mientras tanto, los gobernadores dicen nosotros queremos ser parte.
Y quiero discutir con la Corte, que a mí no me afecta que le saquen plata al Estado Nacional. Lo quiero discutir, porque para mí es recontra discutir, para mí tiene razón la provincia de Buenos Aires y tiene razón todas las provincias. La plata que va a la capital no va a las otras provincias, muchachos, dejémonos de joder. ¿A dónde va la plata si no? Entonces no mintamos más. No mintamos más y no exageren más. Y después dicen que no quieren la grieta y están acá cavando la grieta a lo loco. Salen hasta los empresarios, decir el Estado de Derecho, que son chantas. ¿Por qué no salen con la bandera del PRO y listo, directamente? Y además Larreta decía, el juez Gallardo es kirchnerista. Bueno, si el juez Gallardo es kirchnerista, que yo digo que no lo es, sí tiene una postura progresista, pero no es kirchnerista, entonces, ¿qué podemos decir de esta Corte? Es recontra del PRO la Corte. Recontra del PRO. Voy a hablar un poquito más de la Corte, porque no es este fallo solamente el problema. La Corte se ha metido en un berenjenal, y creo yo que el mismo Larreta se ha metido en un berenjenal también. Yo sé que ponerse duro le viene bien para la interna de su partido. Pero yo creo que la interna del partido la va a ganar Larreta. La tiene que ganar, puede ser que Patricia Bullrich le gane. Entonces, el problema es que después tiene que ser presidente de todos los argentinos, de todas las provincias, si quiere ganar. Lo tiene que votar en las provincias. ¿Quién lo va a votar a Larreta cuando demuestra que lo único que hace él y Macri es gobernar para la capital federal y que los demás, las demás provincias les importan un carajo? Yo no sé si es una buena postura para arrancar una campaña electoral. Creo que no. Yo, si fuera asesor de Larreta, le hubiese dicho, ¿sabes qué, Corte? No me falles ahora, por favor, fallá dentro de 2 años y a mí déjame como víctima. Déjame como víctima. Entonces yo puedo levantar el cartel de víctima y no ahora tiene que salir a mentir, a exagerar, a llevar las cosas a un extremo que la verdad no se lo cree nadie. Entonces queda pedaleando en el aire. No, políticamente no le conviene esto a Larreta. Estoy convencido. 6:27.